Hola a todos, soy Almudena de Retales de Mil Colores. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a hacer esta bonita planta de Navidad. Es una labor como todas sencilla, que os la explico paso a paso y que tiene un resultado precioso, porque además estas plantas que siempre se estropean nos van a durar un montón en nuestros hogares. Yo la tengo puesta todo el año. Si queréis que os enseñe, quedaros conmigo hasta el final del vídeo. Para hacer las flores de Pascua necesitáis preparar los siguientes materiales. En primer lugar, una tela roja con la que vamos a elaborar la flor. También tenéis que preparar telas en distintos tonos de verde para hacer las hojas que acompañan a la flor. Utilizaremos para darle tanto a las hojas verdes como a las rojas cuerpo y estructura un poquito de guata de algodón. Para el centro de la flor podemos utilizar o bien cuentas en tonos verdes o amarillos, o bien pequeños pompones, en este caso yo los tengo en tono blanco. Todas las piezas las vamos a fijar luego sobre unos palitos de madera y nos vamos a ayudar de la pistola de silicona. Si lo tenéis todo preparado, vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es preparar el patrón. Cuando lo imprimáis vais a ver que tenemos 4 tipos de pétalos. Los 3 de abajo son los que vamos a utilizar para hacer la parte roja de la flor y el que tenemos aquí en la parte superior es el que vamos a utilizar para las hojas verdes. Entonces lo que tenéis que hacer, más que nada por comodidad, es pasar estos moldes a unos acetatos. El acetato es un plástico rígido y lo que he hecho ha sido calcarlo, cada uno de estos moldes, y luego los he recortado. Entonces con estos moldes de acetato son con los que voy a trabajar porque va a ser más cómodo. Lo que hacemos ahora es tomar los 3 moldes, los que son más pequeños, y los vamos a pasar sobre el revés de la tela roja que hayáis elegido para hacer las hojitas. Entonces, del molde pequeño lo vamos a colocar y lo vamos a pasar 4 veces. Del molde mediano también lo vamos a pasar 4 veces y del molde, el que es más grande, lo pasaremos 5 veces. Simplemente tenemos que ir pasando el contorno y ir calculando que tenemos que dejar un cierto margen de costura. Voy a pasar todas las hojitas que necesito luego recortar y continuamos. Tened en cuenta también que este número de hojas es para una flor. Si vamos a hacer, por ejemplo, una maceta con 3, pues bueno, en vez de 4 de este modelo pequeño tendremos que hacer 12 y así sucesivamente. Multiplicaríamos el número de hojas que tenemos que pintar. Ya he pasado todos los moldes y ahora lo que tenemos que hacer es poner derecho contra derecho de la tela roja para poder luego cortar las piezas y tenerlas preparadas. Entonces lo que estoy haciendo es doblar la tela, bueno, porque tengo una pieza entera. Si la tenéis ya cortada, simplemente encaráis 2 trozos que tengan el mismo tamaño. Ahora lo que voy a hacer es poner en el centro de cada una de las hojitas un alfiler para luego poder cortarlas sin que se nos muevan las 2 capas de tela que hemos encarado anteriormente. Ahora ya con todas las hojas sujetas con alfileres lo que vamos a hacer es recortarlas. Las tenemos que recortar dejando de momento un margen de costura de aproximadamente medio centímetro o 1 centímetro según la tela que hayáis dejado entre las distintas hojas. ¿Veis? Con medio centímetro, que es más o menos lo que tengo aquí, nos va a ser suficiente. Voy a recortarlas todas y continuamos. Ya tengo recortadas las 13 hojitas rojas que lleva cada flor de Pascua. Ahora vamos a preparar las hojas verdes. Para hacer las hojas verdes tenemos que cortar 6 veces el molde más grande. Entonces yo lo voy a hacer utilizando telas verdes en 3 tonos diferentes para darle un poquito más de realismo a nuestro trabajo. Con la tela verde haremos exactamente igual que hemos hecho con la tela roja. Tomamos el molde, pasamos el contorno. Yo lo voy a hacer 2 veces en cada una de las telas que voy a utilizar porque así las combinamos. Pasamos un molde, lo volvemos a pasar dejando separación entre las piezas que estamos marcando por el tema del margen de costura, y cuando las tenga pasadas lo que hago es doblar la tela. Con la tela doblada, de nuevo, si es un trozo el que estáis utilizando, pues tenéis que poner debajo un trozo del mismo tamaño. Lo que estamos haciendo es encarar derecho con derecho, el molde lo hemos pasado por el revés,
Sujetamos con un alfiler y recortaríamos las piezas. Vamos a preparar las 6 hojas verdes. Tenemos ya preparadas las 6 hojas verdes que vamos a utilizar en cada una de las flores. Ahora vamos a coserlas todas, pero para ello primeramente tenemos que tomar la guata de algodón. Lo que vamos a hacer ahora es, sobre un trozo de guata de algodón, ir situando todas las piezas que hemos cortado anteriormente. Por un lado las hojas verdes y por otro lado también las hojitas rojas. ¿Veis? Voy soltando el alfiler un momento, utilizo el mismo alfiler para ahora sujetar las 2 hojas verdes y la guata. Voy a colocar todas las piezas sobre esta tela. Mirad, ya he ubicado todas las hojas sobre la guata. Si os fijáis, las he ido colocando, bueno, pues aprovechando al máximo la tela de la guata para desaprovechar la menor cantidad posible. Ahora lo que tenemos que hacer es recortar estas piezas porque las tenemos que coser, y si las cosemos directamente tal y como las tenemos ahora sujetas a la guata, vamos a tener que estar moviendo por la máquina una tela que es bastante grande y con muchas formas. Entonces es mucho más cómodo cortarlas previamente. Voy a ir cortando todas estas hojitas con la guata y continuamos. Ahora ya con todas las hojas preparadas, que las tenemos formadas por 3 capas. Una capa de la tela exterior con el revés hacia adentro, otra de la tela exterior con el revés hacia nosotros y una capa de guata. Lo que tenemos que hacer es coserlas. Entonces he tomado esta porque es más grande y además lo vais a ver mejor. Tenemos que coser todo alrededor el contorno, pero en la parte de aquí abajo vamos a dejar una pequeña apertura por donde luego voltearemos la hoja. Este tamaño de apertura va a depender también un poco del tamaño de la hoja. Quizás en estas, que son las más pequeñitas, pues vamos a poder dejar apenas 1,5 cm, 2 centímetros, pero también es verdad que como lo que vamos a voltear es bastante más pequeño, va a ser suficiente con esta apertura. Vamos a coser todas las hojas, cada una con el hilo al tono de la tela que estamos usando, es decir, las hojas verdes las vamos a coser con hilos verdes y las rojas con hilo rojo. Esto es importante para que al voltear y sacar la costura, y si se ve un poquito el hilo, bueno, pues va a quedar totalmente disimulado porque hemos usado el hilo al tono de la tela correspondiente. Voy a coser todas las hojas y continuamos. Ya tengo cosidas todas las hojas, dejando la apertura justo aquí en la parte más redonda. Ahora, antes de voltear, tenemos que dar los siguientes pasos. En primer lugar, vamos a recortar todo el exceso de guata alrededor de la hoja. Este paso es muy importante porque es el que nos permite que luego la hoja tenga un borde que no esté excesivamente abultado. Si no quitamos el exceso de guata, va a quedar con una terminación bastante mala. Como veis, con una tijera pequeña se hace muy fácil. Lo único que tenemos que tener es cuidado de no cortar la tela principal, en este caso la tela verde, pero es un trabajo muy sencillo. A continuación, lo que vamos a hacer, yo en este caso lo voy a hacer con las tijeras que cortan en zigzag, es ajustar al máximo el margen de costura. Aproximadamente vamos a dejar medio centímetro. Yo lo hago con las tijeras que cortan en zigzag porque este corte es ideal para luego, a la hora de voltear la pieza, que se adapten bien los bordes a la forma que tenemos cosida. Vamos a cortar todo alrededor, con la excepción de donde hemos dejado la apertura, que ahí vamos a dejar un poquito más de tela. Ahora ya estamos en condiciones de voltear la hoja. Lo único que nos tenemos que fijar es si en donde tenemos el piquito tenemos exceso de tela o no. Yo en este caso con la propia tijera de zigzag he cortado y lo he dejado muy ajustado, por tanto no tendría que hacer ningún corte adicional. Ahora simplemente tendría que voltearla. Para voltear las hojas me voy a ayudar de uno de los instrumentos que hay en el mercado con esta finalidad. Este en concreto sirve tanto para voltear las piezas de estas características como apoyo en la costura, porque aquí tiene una medida de 1/4 de pulgada y es bastante útil como pasacintas. Entonces lo que vamos a hacer es meter en este caso la parte que es plana por la apertura que hemos dejado, y lo que tenemos que hacer siempre en este tipo de piezas es empezar a voltear por el final, por la parte más alejada
de la apertura. Cuando hemos volteado un poquito, como lo tengo yo ahora, pues apoyo el palito y voy sacando la parte exterior que estaba dentro hacia afuera. Entonces ya empujamos, tiramos bien, y con este lado, con el que está más afilado, por así decirlo, vamos a ir apoyándolo por todo el borde de la costura para sacarla. También, una vez que tenemos esto hecho, nos tenemos que asegurar de sacar bien el extremo de la hoja, el piquito, para que quede bien rematado. Vamos a dar este paso en todas las hojas. Mirad, ya he volteado todas las hojas y ahora en todas vamos a dar el mismo paso. Esta apertura que hemos dejado aquí, que es por la que hemos volteado la hoja, no la vamos a cerrar. No es necesario porque tal y como vamos a montar luego todas las hojas no se va a ver. Y además este exceso de tela nos va a venir hasta bien para el montaje. Lo que tenemos que hacer es tomar un hilo al tono, en este caso rojo. Doblamos de esta manera un poquito la hoja para darle movimiento. Y en esta parte de aquí, justo por donde está la apertura, vamos a dar unas puntadas para que nos quede fija en esta posición. Con que demos 3 o 4 puntadas es suficiente, porque lo que queremos es que no se abra. Vamos a ir viendo el efecto. Voy a dar la última y vais a ver cómo queda. Voy a cerrarlo. Mirad, nos quedan así. Fijaros la diferencia con la que no tiene la puntada dada. Estas quedan mucho más bonitas así porque tienen más movimiento y más volumen. Voy a dar esta puntada en todas las hojas, tanto en las rojas como en las verdes, y continuamos. Para unir estas 4 primeras hojas entre sí, lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos que están todas en la misma posición, es decir, el pliegue lo tenemos que tener hacia nosotros y la parte más abultada hacia abajo. Entonces las vamos a tomar de 2 en 2 y con la ayuda de un hilo del mismo tono las voy a unir. Voy a dar unas puntadas sujetándolas. Una vez que hemos unido las 2 primeras hojas, vamos a unir también con unas puntadas una tercera. La alineamos aquí y damos unas puntaditas en el centro. Por último uniríamos esta cuarta hoja. Esta la voy a poner de esta manera, como encima, para que toda esta parte que está sin rematar nos quede hacia abajo. Y la sujeto con unas puntadas tanto a la hoja que está a su derecha como a la hoja que queda a su izquierda. Doy unas puntadas para este lado y también hacia este otro. Las hojas unidas os quedan por la parte de abajo de esta manera y por la parte que es la que se va a ver, así. Queda aquí una zona que queda un poquito mal rematada, pero luego la vamos a tapar con un pequeño adorno. Ahora ya ha llegado el momento de tomar el palito de madera donde vamos a ir fijando todas las hojas y la pistola de silicona. Tengo un palito de madera que mide unos 15 centímetros. Yo lo voy a hacer con este tamaño porque es suficiente para el uso que voy a dar a la flor que estoy preparando, pero en función de dónde la queráis colocar, a lo mejor este palo lo necesitáis bien más largo o bien más corto. Entonces lo que vamos a hacer es en la parte que está mal rematada, de las 4 hojitas que acabamos de unir, vamos a echar un poquito de silicona caliente. Cuando hayamos echado la silicona, vamos a sujetar el palo. Veremos si necesitamos un poquito más o un poquito menos, pero bueno, en cualquier caso, como luego vamos a ir uniendo las demás hojas, va a quedar bastante firme, no vamos a tener demasiado problema. Ahora ya, con estas 4 primeras hojas sujetas, ponemos el palito de esta manera y vamos a ir pegando las demás por orden de su tamaño. A continuación irían las otras 4 que son un poquito más grandes. De nuevo lo que hacemos ya es una chispita de silicona y colocamos la hoja pegada al palito. Podemos ir viendo cómo va quedando. ¿Veis? Vamos a irlas pegando todas, dándoles un cierto
orden y un aspecto un poquito armonioso. Vamos mirando. Lo más importante en estas 4 es colocarlas justo un poquito contrapeadas con las que ya tenemos pegadas. La tercera y la cuarta. Veis que es un trabajo que realmente se hace muy fácil. Vamos ahora por las 5 más grandes y las colocamos exactamente igual, con un poquito de silicona. Fijaros, eso sí, que siempre ponemos la parte que está plegada hacia abajo y la parte abombada hacia nosotros, para que queden siempre en la misma posición. En este caso, al haber 5, vamos a tener que montar un poquito las hojas, que también era el efecto que estamos buscando, poniendo un número de hojas diferente. Vamos a colocarlas todas y luego ya pondremos las hojas verdes. Es sencillo, las montamos un poquito, estáis viendo, y nos aseguramos que queda completamente cubierta la capa, es decir, que por todo lo que sería como un círculo imaginario tenemos hojas más grandes. Voy a darle la vuelta y ya vais viendo el efecto, que más bonito no puede ser. Por último vamos a colocar las hojas verdes. Como las he puesto en 3 tonos distintos, las voy a ir colocando de manera alterna, para que así nos quede más divertido nuestro proyecto. Pondría una más clarita, pondría el verde intermedio y luego el otro verde. También en este caso hay que irlas montando un poco para que nos queden alrededor del palito. De nuevo nos toca la clarita. Aseguraros siempre que van en la posición correcta, pero veis que es muy fácil. Y nos ponemos ya la última. En el centro de la flor, que veis cómo queda, se ve un poquito el inicio de las hojitas. Tenemos varias opciones para taparlo. Una opción podría ser utilizar, por ejemplo, un pompón pequeño a contraste. Veis que quedaría también muy bonito. A mí es una opción que me gusta mucho porque en función del color que le pongáis le va a dar bastante alegría y bastante divertido. Y la otra opción sería, por ejemplo, irle pegando una serie de cuentas de collares. Por ejemplo, en este caso las voy a poner en tono verde. Para poner las cuentas utilizaré la pistola de silicona y las voy a ir tomando con unas pinzas, las pongo un poquitito de silicona, una cantidad muy pequeñita, y las voy pegando en el centro de la flor. Vamos a poner 4 o 5 en total, también dependerá un poco del tamaño de las cuentas que pongáis. Podéis ponerlas también en amarillo, más pequeñitas, combinando colores. Bueno, es un poco, como digo siempre, en función de los materiales que tengáis y del gusto de cada uno. Voy a poner, yo creo que un par de ellas más. Y con esto terminaríamos nuestra flor de Pascua. Voy a poner la última, por ejemplo, aquí. Mirad, al final me he animado y he hecho 5 flores de Pascua. Tiene bastante trabajo porque son muchos pétalos, pero son muy sencillos de hacer, como habéis podido ver en el vídeo. El resultado para mí es realmente espectacular. Queda muy realista y además la ventaja de que no se nos van a estropear y no tenemos que andar regándolas. Espero que os haya gustado mucho este vídeo y nos vemos en el próximo tutorial.